Gracias. Muy buenos días. Tengan todos y todas que nos acompañan el día de hoy a nombre de la industria restaurantera conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, la Asociación Mexicana de Restaurantes, AMR, y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras, DICARES. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Sabemos que como consecuencia de la pandemia, el mundo vive una doble crisis, la económica y, por supuesto, la sanitaria. Y después de varios meses viviendo con COVID, pues las consecuencias ya son muy graves. Por eso el día de hoy analizaremos el impacto de la industria restaurantera, pero también con un efecto dominó en otros sectores, como es el inmobiliario y también el financiero. También vamos a ver alguna perspectiva y, por supuesto, recomendaciones. Por eso me da muchísimo gusto saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Enrique Telles, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Muchísimas gracias, Enrique. También está Qué gusto saludarlo. Gracias. Manuel Montellano, director ejecutivo de Banca de Empresas en Banca Mifel y coordinador de la Banca Empresarial de la Asociación de Bancos de México. Él está en sustitución de Daniel Becker, quien no nos pudo acompañar hoy. Gracias, Manuel. Gracias. Y también nos acompaña, por supuesto, Francisco Fernández Alonso, presidente de CANIRAC Nacional. Para empezar, el día de hoy, cada uno de nuestros panelistas nos va a dar un mensaje introductorio con algunas reflexiones y después haremos unas preguntas detonadoras de la conversación que van a estar completándose con algunas de las preguntas de las personas y los medios que hoy nos siguen. Le agradecemos muchísimo. Yo le voy a pedir a las personas que nos siguen a través de Facebook Live o incluso de este webinar que nos manden sus preguntas poniendo su nombre, su medio o de dónde nos están haciendo la pregunta y si hay algún panelista en específico al que quieran que preguntemos. Y bueno, así vamos a iniciar. Vamos a iniciar con Enrique Telles. Enrique, te voy a hacer la presentación. ¿Me puedes, por favor, Pablo, compartir pantalla para que pueda hacerlo? Seguro. Muchas gracias. Adelante. Ahí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Tú me vas diciendo, Enrique, adelante. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, a mis compañeros panelistas. Me da mucho gusto saludar a Francisco y a Manuel, buenos amigos míos, y a todos los presentes, así como a Vianey por organizar este webinar. Como bien decía Vianey al principio, en la industria del bien raíz, cada día más los restaurantes son un sector importante a los que servimos. Y es importante mencionarlo y ahorita vamos a ver algunas cifras. Para empezar, quisiera nada más comentar que, como bien sabemos todos, el impacto que ha tenido la pandemia no solo en salud, sino también en la actividad económica a nivel nacional y en particular en nuestras industrias ha sido muy importante. Yéndonos más a diferentes ámbitos, en particular el cierre de oficinas que ha sido un generador importante de consumo en el comercio, en restaurantes y hoteleros, es uno de los impactos más importantes que hemos tenido para estos sectores comerciales. Obviamente, muchas de estas industrias y de estos sectores dependen del comercio, de las actividades que suceden alrededor y desgraciadamente, a raíz de la pandemia, hemos visto una caída muy importante en sus ventas, las cuales no se han recuperado del todo, a pesar de la reapertura de algunos de ellos. En el sector inmobiliario, obviamente, hemos tenido impactos importantes. Si pasáramos a la siguiente, por favor, Vianey. Aquí nada más, hablando de la Ciudad de México en particular, y lo voy a tomar como un ejemplo de lo que está pasando en todo el país, al cerrar oficinas tuvimos un impacto importante en comercios, en restaurantes y en hoteles. Es importante mencionar que hemos
hemos visto un impacto muy importante en más de 10,840 puntos de venta entre comercio, restaurante y hoteles, teniendo un impacto negativo en más de 231,000 empleos formales e informales. La siguiente, por favor. En particular, en el sector restaurantero, estamos viendo que en la Ciudad de México, obviamente reflejados en 7 corredores importantes, la mayoría de ellos, más del 50%, en donde está el corredor Insurgentes, Perisur, Reforma, Polanco, Nuevo Polanco, Lomas Altas y Santa Fe. La siguiente, por favor. Esto ha tenido un impacto muy importante en empleos, que implica un impacto negativo en empleo de cerca de 75,000 empleos formales e informales en diferentes tipos de restaurantes, donde la parte más importante de estos se vio afectado en empresas de menos de 30, de 0 a 30 empleados. Ahí tenemos cerca del 50% o más del 50% del efecto negativo sobre estos establecimientos en la industria restaurantera con base a la información que nosotros tenemos. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que también en los grandes centros comerciales, la industria restaurantera cada vez más es uno de nuestros socios estratégicos más importantes. Si vemos a principio de este siglo, en el 2003, 2004, la industria restaurantera en los centros comerciales representaba entre el 10 o el 15%, y hoy representa más del 30% de los espacios rentados. Y a nivel nacional estamos viendo que a los restaurantes en este tipo de establecimientos, en los centros comerciales, representan cerca de 7.4 millones de metros cuadrados rentados a nivel nacional. Creo que es muy importante. Y lo otro que también es importante es que cuando vamos a los centros comerciales, queremos comer en los centros comerciales, y eso ha tenido un impacto negativo a raíz de la pandemia de manera muy, muy importante. La siguiente, por favor. Aquí, en particular en la Ciudad de México, entre abril y septiembre, tuvimos más de 350 locales que tuvieron que ser cerrados en centros comerciales, que incluyen no solo moda, mobiliario y gimnasio, sino una parte importante tiene que ver con comida, ya sea en los food courts o restaurantes standalone. Esto, en términos anuales, representa para nosotros una pérdida en rentas de más de 120 millones de pesos. Ahora, en 18 de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de México, hemos visto una renegociación con todo tipo de locales comerciales, no solo restauranteros, donde hubo negociaciones uno a uno con cada uno de nuestros inquilinos, donde hubo ajustes, prórrogas, condonaciones de pagos de rentas, con un impacto superior a los 1,900 millones de pesos. Esto nos pone en contexto cómo la pandemia y la reducción y el impacto que ha tenido la pandemia en reducción de ventas en restaurantes y otros comercios ha sido uno de los impactos más importantes para nuestra industria a raíz de la epidemia mundial que estamos viviendo. Gracias, Vianney. Muchas gracias, Enrique. Vamos a continuar contigo, Manuel, por favor, con tu primer mensaje introductorio. Sí, muchas gracias. Bueno, yo antes que nada les quiero decir pues que estamos muy contentos de estar aquí en este webinar. Nuestro banco siempre ha sido uno de los principales financiadores de este sector. Seguimos creyendo en el sector porque hemos visto la nobleza que representa. Y yo lo que les quiero decir es que
Hay una preocupación en la banca respecto a cómo se está comportando la economía, cómo va la evolución de las ventas. Y no solo el tema es desde el punto de vista macroeconómico, como sabemos, el sector de restaurantes representa una gran cantidad de empleos, tanto formales como informales, participa en el PIB de manera importante y esto ha venido con una tendencia creciente en los últimos años. Esto en la banca nos hizo voltear los ojos hacia el sector restaurantero. Cada vez se ha vuelto más sofisticado, se ha vuelto más profesional. Sin embargo, hoy en día vemos un sector afectado. Hablándoles de temas de crédito, nosotros tenemos crédito a este sector, aunque sabemos que no somos la principal fuente de financiamiento. La principal fuente de financiamiento, el 75% son los proveedores que dan este financiamiento al sector restaurantero. Nosotros venimos como sistema bancario con un 39%. Sin embargo, les tocó este tema de los proveedores, porque hoy en día, hablando de un ecosistema y hablando de un tema general, vemos que un daño a la industria restaurantera podría significar no solo la caída de ellos, sino también terminar con las cadenas de suministro, porque muchos de sus proveedores de la industria restaurantera son empresas medianas, empresas pequeñas, los cuales hoy en día no han podido tampoco, al igual que ustedes, tener un desarrollo económico importante. También ellas sufren, ellas tienen créditos con la banca y esto pues nos puede llevar a un daño sistémico irreversible si no cuidamos la cadena de suministro. Dándoles un poquito de datos, actualmente con cifras a septiembre, el crédito empresarial subió 3.1%, lo cual deberíamos de estar tranquilos en términos generales, ya que pues este sector, pues vemos que no ha dejado de crecer incluso con esta pandemia. Pero recordemos algo, tuvimos 4 meses de diferimiento. Y estos 4 meses de diferimiento, donde no cobramos capitales e intereses, muchos bancos lo hicimos a través de líneas de financiamiento. Este indicador puede ser significativo en este momento, sin embargo, vamos a tener que esperar el desenvolvimiento en los próximos meses de la industria y ver cómo se puede realmente, cómo se va a comportar. Hoy en día sabemos que muchos pequeños restaurantes ya han desaparecido y a lo mejor no estamos enterados. El daño, les comento, de tener un cierre a los negocios durante esta pandemia, pues ha sido importante. Sin embargo, el sector se ha tratado de reponer. Tenemos clientes, como les platicaba, el banco está enfocado a créditos restauranteros que ya han recuperado el 75% de sus ventas y que los tickets, como se conformaban anteriormente, cuando eran generalmente 60% alimentos y 40% bebidas, hoy en día han cambiado y ha sido la parte mayor ahora las bebidas que ocupan el mayor porcentaje de los tickets. Sin embargo, con estas restricciones que están pues ya en la parte por lo menos de la Ciudad de México, donde ya no se pueden vender bebidas alcohólicas, pues también esperamos que haya pues un impacto fuerte en estos tickets que ya nos estaba dejando de alguna manera tranquilos, de una manera optimistas de lo que podría venir. El tema importante aquí es la cadena de suministro, insisto. Y esto, hablando de punta a punta, vamos desde los que proveen, pero también, como comenta Enrique, el sector inmobiliario también ha sufrido de estas caídas, ¿no? Gran parte de los centros comerciales que se abren siempre consideran una parte de food court. Y hoy en día, pues ustedes saben que eso pues ha venido retrasando todos los planes. También no todas las noticias son malas, también tenemos noticias buenas. Vemos incrementos en la parte de TPVs. Para la industria restaurantera, la TPV es uno de los instrumentos importantes para la realización de ventas. Hoy en día, la TPV a septiembre de 2020, de tener aproximadamente 1.4 millones de terminales, tenemos un incremento del 12.3%. Esto es positivo porque esto les va a permitir a ustedes vender mejor en el tema de que
pues podamos seguir por lo menos en las mismas condiciones. La parte de tarjetas de crédito, que también es importante para ustedes, a septiembre tenemos un incremento de 9.5%. Este 9.5% puede responder a muchas cosas, ¿no? Puede responder a necesidades de financiamiento de los particulares, pero también se abre una ventana de posibilidades para la industria restaurantera que pueda desplazar sus ventas por ahí. En resumen, les quiero decir, la industria restaurantera para la banca es importante. Hay poca bancarización, desafortunadamente, pero también las condiciones que hoy tenemos, pues sí nos son de preocupación y sobre todo nuestra preocupación principal es cuidar la cadena de suministro en todo momento. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Muy importantes datos que estamos comentando, porque cuando hablamos de los restaurantes, frecuentemente pensamos que nada más es el lugar. Y detrás del lugar traemos varios sectores soportándole la cadena productiva, la cadena de distribución, los proveedores hacia adelante, los créditos. Justamente, Francisco Fernández, el impacto, ¿cuál sería tu reflexión ante esto que también está comentando Enrique y Manuel previamente? Mira, evidentemente nosotros como gremio, lo primero que nos afectó fue el tema de la pérdida de establecimientos, seguida con eso y obviamente el término de la pérdida de empleos. Hablamos que es un gremio que el INEGI nos consideró que tenemos alrededor de 600,000 unidades económicas en el país y hablamos de un empleo de más de 2.100.000. Más de 2.100.000 empleos de manera directa. Entonces, esta afectación, en primer término, hablamos, según inclusive datos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de una pérdida del 21%. Si hablamos sobre un empleo de 2.100.000, estamos hablando de una pérdida de empleos de más de 400,000 empleos de manera directa en todo el país, por supuesto. No te escucho, perdón. ¿Tienes algunas otras reflexiones iniciales, Ferni? Sí, claro, tendría preparar algunas palabras que quisiera referirme a todos también. Y agradecer, por supuesto, a los medios de comunicación y al público por estarnos acompañados el día de hoy. También, qué lástima que hayamos empezado unos minutos tardes. Aprovecho para agradecerle a mis compañeros Enrique Telles, muchas gracias por el presidente del ADI, de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, y también a Manuel Montellano en representación de Daniel Becker. Creo que esta participación va a enriquecer mucho el debate y va a ampliar el panorama de lo que hoy enfrentamos en México. Porque además del impacto a la salud, la pandemia del coronavirus ha generado fuertes afectaciones económicas en diferentes sectores. Lamentablemente, el panorama se toma cada vez más complejo, impactando un sector que es pieza clave para el desarrollo de México. Antes de esta crisis sanitaria, el México restaurantero generaba, como comentaba hace unos momentos, más de 2.100.000 empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos. De acuerdo a los censos económicos del INEGI del 2019, la preparación de alimentos ocupa el 9º lugar de las 10 ramas con el mayor valor agregado en el país. En un año, la industria restaurantera compraba 100,000 millones de pesos de insumos a empresas y productores nacionales, el 56% relacionado con los insumos agrícolas. Cuando hablamos del México restaurantera, nos referimos a un sector que abarca una cadena muy amplia de producción, incidiendo en miles de familias que laboran en el campo y en la ciudad. No obstante, más que llegar aquí y emitir una iniciativa privada, crear las condiciones necesarias para que la mayoría de los restaurantes puedan subsistir, porque detrás de cada establecimiento no solamente hay una numerología, hay familias. Cuando hablamos de 2 millones, hablamos de 2 millones de familias. Si bien se tuvo el diferimiento de pagos en los créditos por parte de las diversas instituciones bancarias, así como una tregua con los arrendatarios, esto desgraciadamente ya se acabó o está por acabarse. Y concluyo cuando las autoridades comienzan a aplicar más medidas restrictivas ante el incremento de contagios. El panorama no se ve sencillo. Vemos con preocupación que en materia económica no hay una nueva normalidad porque los apoyos financieros se operan bajo las condiciones que se aplicaban antes de la pandemia. Entendemos, por supuesto, que los sectores bancario e inmobiliario
se rigen conforme a lo que establece la normatividad. Es por ello la pertinencia y agradezco de nuevo que estemos presentes y que abramos el debate e invitemos también a las autoridades correspondientes a construir acuerdos. Basta agregar que actualmente la negociación con los centros comerciales es compleja, lo sabemos, porque muchos de ellos se rigen por fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, la que todos conocemos como las fibras, en donde hay muchas instancias y hay mucha gente involucrada, no solamente se trata digamos, de accionistas particulares, sino hay todo un tema atrás. Se ha insistido que en esta pandemia ha creado nuevos hábitos en la vida de la gente. Pues estos cambios también se deben reflejar en el ámbito financiero, a la hora de otorgar créditos, a la hora de aplicar impuestos, así como en el pago de servicios o la reestructuración de las rentas inmobiliarias. Dado que las condiciones en las que se encuentra la industria restaurantera no son ni por mucho las mismas de las que había el año pasado. Actualmente se han cerrado, como he comentado, si hablamos de 600,000 unidades económicas, 15% son más de 90,000 en todo el país. Y bueno, los datos son duros, es una realidad, y bajo este escenario estimamos inclusive que si esto continúa, pues los números de pérdida de empleo serán aún mayores. Aún no termina, todos lo sabemos, aún no termina esta crisis y vemos con preocupación que no solamente hay una pandemia sanitaria, sino una pandemia económica que no hemos podido solucionar y que se está detonando en otra serie de frentes. Insisto, ya terminó, concluyó, digamos, los apoyos que nos habían dado, pero desgraciadamente todavía seguiremos enfrentando, con la ayuda, espero, de todos, esta pandemia. Así que, bueno, por mí, adelante, Vianney, y con mucho gusto Muchas gracias. a las preguntas que deseen hacer a Muy cualquiera bien. de los panelistas. Muy bien, déjenme hacerles, hace un momento comentaba justamente estas cifras que dio a conocer ayer el INEGI en el estudio sobre la demografía de los negocios, donde hablaba que poco más de 1 millón de establecimientos habían cerrado, poco más de 619,000 habían crecido, pero todavía tenemos un desbalance, por supuesto, en el que están los restaurantes. De esta manera, ya lo dibujaron al principio en su exposición, pero hay una contaminación cuando le pasa a los restaurantes, Enrique, cuando le pasan en el sectores inmobiliarios, de oficinas, de rentas, de todo lo que va implicando, y también el sector financiero. ¿Qué más nos pueden hablar, Enrique y Manuel, de esta contaminación a ambos sectores? A ver, Yanay, creo que es muy importante comentar, de nuevo, usando el ejemplo de oficinas. Las oficinas, al hoy estar cerradas, lo que sucede es que la gente que normalmente cuando estamos en nuestras oficinas bajamos a la tiendita, a la hora de comer vamos a algún restaurante local alrededor de tu oficina, o en la tarde vas a tomar una copa al final del día en un hotel, en un bar de la zona, con tus colegas. Hoy no lo estás haciendo y eso ha tenido un impacto muy importante. Eso es en el ámbito, vamos a decir, de las oficinas, y vemos ahí un impacto, como mencionaba, donde todo esto genera alrededor de 260,000 empleados. Si usamos el 20% que hablaba Francisco, por poner un porcentaje, aunque en la Ciudad de México ha sido más profunda la crisis, pues estás hablando de una pérdida de 50,000 empleos en la ciudad, que es un número muy importante. Pero también si usamos el lado de los centros comerciales, hoy los food courts, no los restaurantes estándolo, los food courts están cerrados. Y eso tiene una implicación muy importante. Y además de todo, los food courts están curados donde no solo hay las grandes cadenas de restaurantes, sino también hay pequeños empresarios locales que han puesto un local de tacos, o de sushi, o de tortas, o de comida argentina. Y esos están sufriendo muchísimo. Y ahí es donde creo que tenemos que apoyar a buscar reabrir en la medida de lo posible. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos porque es este balance muy fino entre lo sanitario, entre la salubridad y la sanidad económica. Y ese es el balance que la autoridad
debe de ir marcando la pauta, ¿no? Obviamente, como hemos visto, las cifras de la Ciudad de México, en el último mes, de manera marginal van creciendo de manera muy preocupantemente. Entonces, tenemos que apoyarnos, pero es este balance y jugar este balance entre lo sanitario y lo económico. Gracias, Enrique. Manuel, ¿tú quieres agregar algo? Sí, por supuesto, creo que el tema hoy en día pues es muy importante considerar que tenemos que crear ecosistemas en la parte de la industria restaurantera y en muchas otras industrias, ¿no? El tema de hacer comunidades, de manejar hoy el día la plataforma digital, creo que a algunos restaurantes les pudieron salir medianamente librados, ¿no? Y medianamente librados porque sabemos que hay comisiones bastante fuertes. Sin embargo, muchos restaurantes, aún con medio cierre, pudieron seguir desarrollando. Muchos optaron en la parte de seguir pagando sus intereses. Unos tuvieron la enorme fortuna de que las plataformas se multiplicaron y crecieron de manera exponencial. Entonces, yo sé que es muy complicado, pues, para un pequeño restaurante subirse a esa plataforma. Sin embargo, la creación de comunidad entre la industria restaurantera, crear plataformas propias, creo que puede ser una salida muy importante, sobre todo en esta crisis, ¿no? Otro dato importante, hablando de la parte de rentabilidad. Hoy en día la industria, tanto restaurantera como hotelera, que generalmente se mide en un bloque, pues es uno de las que tienen, de acuerdo con datos de las autoridades, tienen un retorno menor sobre la inversión. Estamos hablando de un menos 14.2% que tienen. Esto obviamente, pues a los bancos, pues nos lleva a hacer un análisis más profundo de cómo podemos estructurar operaciones. Sin embargo, creo que la banca siempre estará abierta a seguirlos apoyando. Hay encuestas en las cuales la percepción se habla de que un 38% de los encuestados dicen que los bancos no damos crédito, no nos damos crédito y estamos abiertos a hacerlo, obviamente con las adecuadas garantías, con los adecuados flujos. Y hoy en día, pues es momento de que hagamos esa comunidad y podamos ir creciendo tanto como bancos como con el sector restaurantero, insisto. Gracias, Manuel. Fermín, hay varias preguntas que están muy relacionadas. Déjame lanzarte varias que nos están haciendo los medios. Mira, nos dice Genoveva Ortiz del periódico La Prensa. Quisiera preguntarles qué opinión tienen sobre la suspensión del programa Reabre en la Ciudad de México, el recorte en el horario de servicios en los restaurantes, el eventual riesgo de regresar a semáforo rojo. Y también nos dicen cuántos restaurantes estiman que han cerrado desde el inicio de la pandemia en la Ciudad de México. Por otro lado, también Sara Cantera del Universal nos pregunta cuándo permanecerá la restricción de tener a los restaurantes al 30% de ocupación y qué pasa si regresamos a semáforos rojos, qué pérdida podría tener la industria restaurantera. Y ahorita vamos a seguirle porque Renata Tarragona de Reforma nos hace varias preguntas. Una de ellas también tiene que ver con los cierres, con esta amenaza permanente de que pueda haber un nuevo cierre a mediados de mes, qué información tiene la Canirac y qué repercusiones tendría esto en lo que suceder. Todo tiene que ver con este constante comentario que vemos que sí es un tema de salud, pero también de afectaciones a la economía. Ya Enrique empezaba a vislumbrar eso de cómo encontrar ese balance entre salud y economía. Pues mira, ahora sí que son varias preguntas en una y yo creo que voy a tardar mucho más tiempo en responderlas, voy a tratar de hacerlo más breve. Evidentemente, ya vimos en primera instancia cuál sería el impacto, las consecuencias, la afectación. Por un lado, pues ya lo vimos, ya lo comenté en temas de cierre masivo de establecimientos, también en el tema de empleo, la afectación del empleo, pero además de eso, que es precisamente una de las razones por la cual estamos hoy platicando, es ¿qué pasaría si se llega a dar un cierre? Pensaríamos en un mundo que no queremos, no deseamos, por eso tenemos que evitarlo, pero habría seguramente conflictos también entre arrendadores y arrendatarios, probablemente se llegarían a temas judiciales, sucedería también, como comentaba
con el tema de nuestros proveedores, un cierre tremendo. O sea, habría infinidad de temas, consecuencias posteriores a esto, que no solamente será la afectación, sino yo me imagino un mundo judicializado con muchas demandas en materia civil, en materia mercantil, en la materia laboral. Yo también me imagino, vamos, no me lo imagino, y regresar a un cierre de esta naturaleza. Nosotros como gremio yo no pudiera garantizar, ninguno de nosotros pudiera garantizar que la gente simplemente se negara a cerrar, ¿no? Con alguna pregunta, ¿qué pasaría si cierra? Pues además de las afectaciones, hay gente que está ha sido sumamente dañada en su economía, en su patrimonio, inclusive en su propia, en su propio psiqui, ¿no? Que es la manera en la afectación emocional que debe tener. No pudiera pensar inclusive a que algunos restauranteros no quisieran cumplir con esa, algo no quiero pensar, pero pudiera darse la desobediencia aplicando la cantidad en cuanto a horarios, en cuanto a foros. Entonces la afectación sería en cadena. Vamos. Entonces, creo que estamos platicando de lo que pudiera pasar y por eso hoy estamos más preocupados en lo que podemos hacer y en lo que debemos hacer para que lleguemos a este escenario, este atroz escenario. Sí, claramente habría una afectación tremenda. Creo que ya lo ha comentado Enrique, también lo comentó Manuel. Entonces, habría un problema. Ahora, ¿qué es que me preguntas, Vianey? Pues mira, en realidad, por un lado, hay que diferenciarnos entre restaurantes y bares, porque no tienen la misma dinámica. Yo también quiero dejar muy claro, yo no puedo estar en contra de la gente que hace su trabajo de manera honrada, legal, entonces no hay un pleito con las personas con las que se dedican a esta actividad de bares, centros nocturnos. Sin embargo, para nosotros era muy importante que hagamos esa diferencia, porque nos parecemos, pero tenemos un ADN distinto. Los restaurantes, como tú sabes, como la gente que me está escuchando lo sabe, su ADN es que vende más comida que bebidas alcohólicas. Entonces hay una diferencia y por lo tanto la manera en la que se gestiona este negocio es distinto. Si se canceló este proyecto, el proyecto de Reabre, pues mira, no me queda más que solidarizarme con ellos porque son mexicanos, son empleados y no les deseamos el mal a nadie. Pero también entendemos que los horarios son distintos y la estructura misma pues, de un restaurante a un bar es distinta. Vianey, ayúdame con más preguntas porque me hiciste muchas por ahí. ¿Tienes apagado tu micrófono? El dato de cuántos restaurantes estimas en la Ciudad de México. ¿Cuántos restaurantes cerrarían? Han cerrado. Mira, lo que pasa es que luego nos confundimos por la Ciudad de México y el área conurbada de la Ciudad de México. Pero a ver, voy a ser muy exacto en estos temas. Unidades económicas hay 600,000 según el INEGI, de los cuales alrededor del 12% están concentrados en la Ciudad de México. De esos, calculemos que hay un 15% que es lo que se está perdiendo. Muy bien, gracias. A ver, justamente hagamos este ejercicio que estaba iniciando Francisco, Enrique Manuel. Cuando él dice, es que si nos cierran sería catastrófico porque se judicializaría muchísimos sectores, nos afectaría más económicamente. Pensemos que se cierran más estados, llegue a semáforo rojo. ¿Cómo ven ustedes, cómo sería la perspectiva de un enero y febrero? Después de una afectación en diciembre, ¿cómo ven ustedes este efecto dominó justamente en su industria? Enrique, si quieres iniciar, por favor. A ver, mira, lo que estaríamos viviendo, creo yo, es primero una negociación uno a uno con cada uno de los dueños local, dueño del inmueble, ¿no? Y esas negociaciones son uno a uno, como han sido hasta el momento. ¿Sí? Y creo que es muy importante mencionarlo.
aunque en el ADI hemos buscado que todos nuestros asociados apoyen, pero el apoyo ya es una decisión de cada uno de ellos. Y eso es lo que estaríamos viendo. Pero lo que también es cierto es que es muy diferente la situación con la que empezamos en marzo del año pasado, donde algunos de nosotros traíamos algunos centavos en las bolsas, y hoy pues esos centavos que teníamos se han ido invirtiendo en nuestra gente principalmente, ¿no? Y no necesariamente vamos a llegar con esos centavos a la siguiente parte de la pandemia. Y ese es el gran tema a discutir, cómo vamos a saltar esta segunda ola de pandemia, dado que muchos de nosotros empresarios y emprendedores, pues hemos invertido los ahorros que ya teníamos, ¿no? Y yo creo que ese es un tema a discutir. Muy bien. Manuel. Mira, pensando en el orden en que tuvimos un diferimiento de intereses, pues, cual duró de 4 a 6 meses, y saliendo de este diferimiento donde algunos establecimientos vienen saliendo, estamos ya en un plan de reestructuras. Y estamos pensando en que la reestructura pues, nos debe de durar algunos años. Si hubiera un cierre masivo, obviamente estaríamos pensando en otro plan de reestructura, porque ni siquiera podíamos cumplir el primero que hicimos. Entonces, realmente esto, pues el efecto dominó sería muy fuerte, pensando en los momentos en que estamos viéndolo desde el punto de vista de financiamiento. Eh, Nosotros confiamos, de hecho, los planes que se han hecho de reestructura, pues obedecen a ciertas características de los establecimientos. Por ejemplo, pensando en que el último trimestre es muy bueno tradicionalmente para la industria, ¿no? Y ya con un negocio reabierto, con ciertas restricciones, pudimos hacer modelos los cuales nos permitían pues tener un cierto volumen de ventas y de confort que tuviéramos el último trimestre del año. Y empezando obviamente con la estacionalidad que conlleva el primer trimestre. Sin embargo, si hubiera un cierre de esto, pues todos los indicadores se afectarían y pues ya sería muy difícil entrar en un plan de reestructura definitiva y tenemos que llegar a una segunda vuelta de reestructura que creo que para nadie es bueno. Muchísimas gracias. Verónica Guajardo de TV Azteca Jalisco nos dice, ¿cuánto es el ticket promedio actual de consumo y cuál ha sido el comportamiento de las personas ante las medidas sanitarias? Esta, Ferni, te le están preguntando. Y lo uno con el tema que ya se comentaba previamente del ticket, con el tema de la ley seca o la disminución y que quitar las cenas, ¿cómo afecta toda esta situación? Mira, sí, cómo no, mira, es muy difícil decir cuál es el ticket promedio de un restaurante porque en el México restaurantero hay, es muy elástico. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? La comida informal, la que pueden vender en la calle, pues igual pueden encontrar espacios donde cobren 40 pesos. O sea, ya es, digamos, en el nivel más bajo y obviamente yo me refiero a la mayoría de la gente que vive en la informalidad. Digamos que es un ticket. Entonces, mencionar de ahí, pues hay distintos segmentos. Hay restaurantes que pueden andar cafeterías 140, de ahí nos vamos a 240. Es demasiado amplio el ticket. O sea, hay demasiada diferencia, ¿no? Desde 200, 800 pesos, depende del segmento, depende de la bebida, depende, más bien, depende si se pide alguna bebida adicional. Entonces ahí varía muchísimo. Entonces, tendría que tener una pregunta mucho más específica para responderla. Ahora, lo que sí puedo decir es, los restaurantes trabajan, digamos, en 3 turnos, desayuno, comida y cena. Para el caso de los centros comerciales, y ahora específicamente que me estoy refiriendo a los centros comerciales, es, hoy en la Ciudad de México tenemos una restricción de una ley seca que nos impide servir, ya no solamente vender, sino nos impide servir bebidas más allá de las 7 de la noche. Y aún así, y adicionalmente, los centros comerciales hoy en la Ciudad de México tienen que cerrar a las 10 de la noche. Entonces, básicamente lo que está pasando es que uno de esos turnos prácticamente se ve eliminado o se ve sumamente restringido. Eso es una afectación real. O sea, encima del aforo reducido, en la Ciudad de México estamos al 30% en lugares cerrados, el 40% es solamente para quien tiene espacios abiertos
Entonces hablamos que la mayoría de los centros comerciales, la mayoría, y aquí sí hablo de todos, la mayoría está trabajando al 30%. Entonces imagínense, 30% aforo, horario reducido, no hay, hay ley seca, pues los números en centros comerciales son en muchos casos muy bajos, en muchos casos. Creo que a nivel nacional no llegamos al 40%. Por supuesto, la Ciudad de México siempre lleva una dinámica distinta, pero hablar más arriba del 40% es muy difícil. Por supuesto, se está dando una triste realidad que al haber cerrado muchos restaurantes, los que quedaron vivos, digamos, son los que están absorbiendo parte de ese flujo. Y eso ha llegado ha logrado matizar el efecto de una pérdida mayor de ventas y por lo tanto de empleo y por lo tanto toda la cadena que siempre me permito volver a recordar porque es una cadena muy grande. No solamente son los empleos, hablamos también de todo el sector agrícola, por ejemplo, de donde depende tantos agricultores en los insumos, frutas, legumbres, la ganadería, el sector pesquero. O sea, nos afecta por todos lados. Y eso directamente tiene que ver con la eliminación de un turno, porque no es solamente el problema de la bebida, sino la eliminación de un turno. Ahora, y perdón que me extienda, no todos los restaurantes usan los 3 turnos de desayuno, comida y cena. Hay quienes únicamente tienen comidas y cenas. Entonces, para quien les ha implantado la ley seca y están enfocados a determinado segmento, ha sido una afectación muy, 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 muy fuerte. Por supuesto, entendemos el tema del contagio, y ese tal es otro tema, porque no pretendemos, nunca ha sido la pretensión, dejar de solidarizarnos como mexicanos y con toda una comunidad. Ese no es el tema. Sin embargo, creemos que hay alternativas y hemos demostrado como gremio que somos lo suficientemente responsables para responder de una manera seria y evitar el contagio. Claro. Muy bien, gracias. Una pregunta de Roberto Valadez de Milenio para Enrique Telles. Enrique, ¿se han detenido proyectos de construcción de desarrollos inmobiliarios y cuánta inversión se encuentra detenida? A ver, a la pregunta, todo aquello, o por lo menos lo que hemos visto en los asociados de ELADI, todos aquellos proyectos que estaban en marcha antes de la pandemia, siguen en marcha el día de hoy. ¿Sí? Creo que lo más costoso es detener un proyecto a la mitad de la obra. ¿Sí? Y lo que están haciendo los asociados es asegurarse que terminan dichos proyectos. Ahora, lo que sí estamos viendo es que nuevos proyectos se están posponiendo para ver cómo viene el proceso de reactivación económica a finales del 2021 y 2022, y con eso vamos a ver la toma de decisión. La inversión en general ha caído cerca de un 20-25%, que es un monto muy importante a nivel nacional. Gracias. Francisco, te pregunta tanto Verónica Macías, el financiero Bloomberg, como Juan Velázquez, como Suara, todo el impacto en números. ¿Cuántos empleos calculan cuántos se han perdido y cuántos se pueden perder más? ¿Cuál es el cierre de cuántos restaurantes se han perdido y cuántos pueden ser más si hubiera un nuevo cierre? Y también en cuanto a recursos y utilidades, ¿cuánto se ha perdido y cuánto se podría perder más? Pues mira, hay algo que es una realidad. Hoy los números todavía no son definitivos porque todavía no salimos de esta pandemia. Me estoy basando únicamente en los datos que da el INEGI. Como gremio, como gremio organizado, usamos los datos del INEGI porque creemos que es una manera seria de sustentar nuestros dichos. El INEGI nos hablaba que antes de la pandemia había 2.100.000 mexicanos trabajando de manera directa en este gremio y otros 3.5 millones indirecta. Esos son los datos duros. Ahora bien, nosotros hicimos una analogía en base a lo que sucedió en el 2009 con la influenza.
Por eso insisto que todos estos datos están sustentados. Según los datos que nos entregó el Centro de Investigación y Docencia, el CIDE, en el 2009 nuestro gremio había sufrido una pérdida de su PIB restaurantero equivalente al 9%. Estuvimos cerrados, evidentemente, pues, según la ciudad, pero promedio podría hablar de 15, 18 días. Esto lo comento porque la afectación hoy es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Claro, hay diferencias que si quieren podemos platicar más adelante. Entonces, hablamos de una pérdida de entre el 15 y 18%. Estamos hablando de 600,000 unidades y de ahí salen los números de los 90,000 establecimientos cerrados, de esos datos. Pero además, en términos del empleo, al barrar de 2,100,000 empleos y el INEGI, perdón, el Seguro Social en los datos de hace 3 semanas hablaba que se había perdido el 21.8% de esos empleos, pues hacemos una triste multiplicación, porque no tiene nada de hermoso hacer estas multiplicaciones, los 2 millones y le quitamos el 20%, pues estamos hablando de 400,000 empleos. De llegarse al cierre, pues en realidad no pudiera yo decir un número exacto, porque, vamos, el quiebre sería catastrófico si hoy hemos perdido un 20%, digamos, de empleos y nos agarraron, digamos, un poco mal parados para el inicio de la pandemia. Y no nosotros, al gremio restaurantero, digamos que nos agarró al país, pues no en las mejores condiciones. Hoy, si se volviera a cerrar, pues nos agarrarían a todos, digamos, hincados, y el efecto sería muchísimo más agresivo. Bien decía Enrique al principio de su exposición que cuando esto sucedió, pues todavía teníamos los recursos, traíamos una dinámica de ingresos, pero de pronto, y para los restauranteros, sobre todo aquí, de un día a otro los ingresos se fueron a cero, se tuvieron que mantener los mismos egresos, y eso es lo que todos conocemos como la fórmula perfecta para quebrar, cuando nuestros gastos son mucho mayores a nuestros ingresos. Y eso es la afectación que está pasando. Entonces, si esto acaba o se prolonga 3 meses o 4 meses más, pues seguirá, desgraciadamente, continuando el cierre de establecimientos y la pérdida de empleos. Insisto, no solo estos empleos, son mexicanos que están siendo afectados directamente. A ver, justamente de eso, ayer o durante estos últimos días hemos escuchado que es muy probable que en diciembre llegue la vacuna y que se empiece incluso a distribuir. ¿Lo ven ustedes en sus diferentes sectores como una luz al final del túnel, una forma de que las autoridades no necesariamente tendrían ya que cerrar porque hay una combinación, hay una cura, hay una vacuna que puede llegar? ¿Cómo les cayó a ustedes esta noticia y qué podríamos esperar? Enrique, si quieres. A ver, Vianey, creo que es una gran noticia. Empecemos por ahí, por el fact. Es una gran noticia. Pero esa noticia no quita que tenemos que seguir siendo cuidadosos ante la pandemia. Tenemos que seguir siendo estrictos ante la pandemia. Debemos de seguir usando nuestros tapabocas. Debemos de mantener la sana distancia. ¿Por qué? Porque para que todos estemos inmunizados o un nivel importante de la población, va a pasar 6, 12 meses. Entonces, en el Inter tenemos que mantener todas estas medidas para asegurarnos que no cerramos la economía. No porque que ya se nos avisó que va a haber y hay una vacuna, levantemos las manos y decimos, ahora sí, fiestas, reuniones, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que seguir siendo muy estrictos con nuestras medidas de salubridad hasta que no tengamos un número suficientemente grande de vacunados para que podamos liberar estas medidas de sanidad. Pero es bien importante, es una gran noticia y lo estamos viendo, eso nos da luz al final, pero todavía no llegamos al final del túnel. Hay que trabajarle para llegar al final del túnel. Manuel. Definitivamente son buenas noticias, excelentes noticias. De hecho, los mercados lo han reconocido. Hoy tenemos un tipo de cambio abajo de los 20 pesos.
que eso, bueno, pues ayuda definitivamente. Las perspectivas de crecimiento para el próximo año pues, son realmente después de todo catástrofe que tuvimos a nivel mundial, pues definitivamente te levanta una muy buena expectativa. Sin embargo, coincido con Enrique, ¿no? Y aquí hay que ver en qué momento va a llegar la vacuna. No es lo mismo que llegue el primer trimestre a que llegue el último trimestre. Obviamente, entre más tiempo haya y más haya la famosa inmunidad de rebaño, pues esto definitivamente ayudará a la economía y también ayudará a nosotros como sector financiero a tener una mayor visibilidad. Hoy en día, pues la visibilidad que tenemos, la verdad es muy difícil planear con todos estos acontecimientos. Sin embargo, insisto, dependerá mucho del momento en que llegue la vacuna como una realidad. Sin embargo, son buenas noticias, coincido con Enrique. Muy bien. Francisco, además de contestar esta, te pregunta Carlos Tomasini que si en las ciudades turísticas la recuperación está siendo más rápida que en lugares como la Ciudad de México. Ya, sí, por supuesto. Mira, en relación a los comentarios de Enrique, de mis compañeros, mira, nosotros como gremio nos tomamos muy en serio esta pandemia. La Canirac en enero de este año mandamos el primer comunicado avisando, ahí viene, por la experiencia que tuvimos muy desagradable por la influencia del 2009. Podemos decir que nos preparamos a conciencia. Estuvimos cerrados, pero nos preparamos a conciencia para abrir nuestros negocios, para ser parte de la solución a esta crisis de salud y mantener los empleos que necesitamos. Y por eso creamos el protocolo de mesa segura, donde aplicamos estrictas medidas de higiene y, de hecho, como ustedes saben, son los lineamientos que adoptó la propia Secretaría de Salubridad Federal y la Secretaría de Turismo, donde lo que buscamos es las mejores prácticas. Era para nosotros lo más importante. Esto lo que quiero decir es que nosotros, es una buena noticia la vacuna, por supuesto, es una buena noticia, pero me sumo al comentario, no podemos bajar la guardia en ningún momento. Para nosotros es fundamental que sigamos aplicando con estricta responsabilidad los protocolos. Vamos a seguir detrás en una campaña de las redes pidiéndole a todos que no bajemos la guardia, a nuestros agremiados, a quienes nos visitan, a nuestros socios comerciales y a toda la ciudadanía en general. De hecho, pusimos, como muchos de ustedes saben, un lugar donde contactarte con nosotros para que la gente que piensa que se están relajando las medidas preventivas se comuniquen con nosotros a través de nuestra página y de un correo que se llama mesasegura@canirac.org.mx. Sí, en serio, nosotros estamos muy contentos, es una buena noticia. Creo que ya todos sabemos que no solamente se trata de que llegue una vacuna, por lo que he escuchado igual que todos, llegará en los primeros días o estará las próximas semanas, pero también hay un tema de aplicación y también hay un tema de que no son todas las vacunas que requiere el país. Entonces, siendo muy objetivo, pues sí, qué bueno que lleguen. Habrá que ver cómo se vayan a distribuir, que supongo que tendrá toda una estrategia y espero que esté muy bien hecha, pero yo, hablándole a mi gremio y hablándole a la sociedad en general, tomemos todas las precauciones y sigamos aplicando como si no hubiera noticias buenas. Si llegan, qué bueno, pero mientras, hasta que no lleguen, digamos, a nuestra localidad y a nuestro inmediato, cuando ya esté cerca de nosotros, entonces tal vez podríamos tener otra narrativa, pero mientras eso no suceda, no bajemos la guardia. ¿Cuál es la diferencia en los destinos turísticos? También depende. México es muy grande, es un mosaico distinto. ¿Qué puede estar pasando en algunos lugares como ayer platicaba la gente de Tulum? Pues la gente está llegando. Destinos turísticos como Puerto Vallarta, Los Cabos, están de alguna manera regresando, pero no todos es lo mismo y no todos son sus destinos. Si recordamos Cozumel, Vianney, los mexicanos presumíamos que Cozumel era el destino turístico que más cruceros recibía en el mundo. Bueno, pues desde marzo no ha llegado ninguno. Entonces, si le preguntamos a la gente de esa zona, pues nos dirá que están y aparte están hablando con la verdad, que están convirtiéndose en un pueblo fantasma.
porque el turismo no ha llegado. Es una triste realidad y aparte no olvidemos, si también analicemos la Ciudad de México, que es el principal destino turístico del país, pues encontramos en que los reportes de los propios hoteles hablan de una ocupación que no llega al 25%. Entonces, depende de la ciudad, depende del momento, cómo está respondiendo el sector turístico. Gracias. Bueno, ya hablaron que una de las recomendaciones que no se tienen que hacer es no bajemos la guardia, tenemos que seguir con la distancia, con el cubrebocas, lavándonos las manos y demás. Pero, ¿qué más necesitamos para salir adelante como industria, cada una inmobiliaria, financiero, por supuesto la restaurantera? ¿Cuáles son las acciones que se deberían de tomar? Y hablo en general, desde como industria, como bancos, como desarrollos inmobiliarios. ¿Qué otras acciones se tienen que tomar para salir de esta situación? No sé quién quiera arrancar. Mira, yo te quiero hablar como gremio. Una de las directrices que hemos seguido durante esta pandemia es pedirle a los clientes, acércate a tu banco. Esa es una de las banderas que tenemos. ¿Y por qué acércate a tu banco? Porque es la mejor manera de que tú te puedas expresar si traes algún problema, porque en ese momento yo te puedo ayudar como banquero. Yo puedo hacerte un esquema de financiamiento, podemos negociar, nos podemos sentar. Sin embargo, si no lo hacemos a tiempo, esto pues nos puede conllevar a que a lo mejor sea demasiado tarde. Aquí el lema y lo que nosotros como gremio hemos tratado de hacer es tener cerca a los clientes. Pero a veces es imposible también por las condiciones sanitarias que se han dado, donde hay mucho home office. Pero aquí yo lo que dejaría, acérquense al banco, acérquense a su banco. Les vamos a tener sin duda cada uno con nuestras diferentes soluciones, con nuestras diferentes políticas, con nuestras diferentes situaciones. Seguramente les podremos ofrecer una solución para que todos podamos salir adelante. Muy bien. Enrique, ¿quieres comentar algo? Mira, yo creo que es importante, viendo hacia el futuro, tomemos en cuenta que esto desgraciadamente va a durar todavía un tiempo importante. Entonces, planeemos para eso. Y un tema parecido al de Manuel, acércate a tu casero. O sea, obviamente el casero también tiene situaciones importantes porque tiene obligaciones para con terceros. O sea, muchos de nosotros tenemos créditos con Manuel y los colegas de Manuel y por lo tanto no podemos bajar la guardia con respecto a las rentas. Pero acércate y lleguemos a acuerdos, y son acuerdos uno a uno, que eso es muy importante mencionarlo, y planeemos de mediano y largo plazo, porque esa es la manera de atacar el problema. Yo eso es lo que diría. Muy bien. Francisco, ¿tú qué opinas? Y justamente déjame comentarte que a lo mejor ayuda para la respuesta. Nos dice Vladimir, ¿cómo pagar créditos pymes si entramos a semáforo rojo este viernes o este mes con esa incertidumbre de la que hablamos? ¿Habrá prórrogas por parte de los bancos? ¿Cómo lograr la reducción o condonación? Mi arrendador no baja ni ni el 1% de la misma. Entonces, un poco es justamente esta problemática que desencadena. ¿Qué hacer? ¿Qué mensaje se les tendría que dar? Mira, evidentemente hay un tema de comunicación, como bien lo comentaban mis amigos, pero también es cierto que hay un tema de gestión antes, digamos, de tomar una decisión drástica, y la decisión drástica me refiero a cerrar un establecimiento que será el peor de los mundos. Yo le recomendaría a la gente que aprendamos a gestionar nuestro negocio de una manera muy profesional, en el cuidado de los costos, en el cuidado de la materia prima, en el cuidado de los gastos. Por supuesto, no realizar ningún gasto que no sea estrictamente necesario. Sí creo que habrá que hablar, evidentemente, con los bancos, pero también queda claro algo, y tal vez suene un poco duro lo que voy a decir, pero nadie está obligado a lo imposible. Como abogado también, no sé, es una de las máximas que aprendemos. Cuando no hay posibilidad de pago, pues no podemos hacer nada.
Esa es una realidad. Por supuesto, esto no quiere decir que se dé o que estemos promoviendo que se realice así, no, claro que no. Pero veo muchos casos, en los casos de nuestro gremio, veo casos dramáticos, veo gente que se encuentra realmente en muchos problemas, veo a la gente que entrega desde las tortillas, las verduras. ¿Qué hacemos con toda esa gente? O sea, no es nada más una buena intención, no nada más queremos ayudarlos, sino cuando no se puede, no se me ocurre otra manera. De hecho, en estos meses creo que los restaurantes hemos sido como gremio, y lo digo con mucho orgullo, hemos sido un gremio muy responsable. Ciertamente hay algunos casos donde estén o no estén aplicando correctamente los protocolos, pero puedo decir con mucho orgullo, y quienes me conocen y quienes están escuchándome ahora, que he sido un gremio muy responsable, ha aplicado con toda seriedad el protocolo, ha aplicado con toda seriedad, ha invertido en el tema para caretas, para tapabocas, geles, tapetes, termómetros, realmente se ha comprometido. Yo diría que en términos económicos ese es el camino. Por otro lado, como gremio, algo que también es muy importante es, nosotros tenemos que mantener una posición muy, ¿cuál es una posición muy sustentada en nuestros argumentos del por qué estamos actuando. Como gremio hemos demostrado que aún después de que se abrió digamos que pudimos abrir de nuevo, hemos mantenido básicamente el mismo aforo desde el principio. Y sigue habiendo, y ha seguido habiendo contagios. Y esto tiene que ver con que nosotros, de alguna manera, lo que estamos tratando de probar es que a nosotros no se nos ha movido el aforo. Sin embargo, el contagio lleva a una dinámica distinta. Esto nos lleva de alguna manera a pensar y argumentar a la autoridad que el contagio está directamente relacionado con la movilidad de la gente, no con la visita a lugares ordenados, como es el caso de los restaurantes. También hemos argumentado con la autoridad, y antes que me preguntaban sobre la ley seca, que es mucho mejor que la gente asista a lugares que están controlados, a lugares donde sí se ofrece algún gel antibacterial, donde sí se toma la temperatura, donde anda la gente con tapabocas, en lugar que se vaya a la calle y se pierde el control. También hemos visto que hay grandes diferencias en los contagios en relación a las alcaldías. Entonces, creo que lo que nosotros podemos hacer como gremios es presentar un frente con mucho sustento, con muchos argumentos basados en la realidad y, por supuesto, siempre cuidando de la salud de la gente que nos visita, ya sean nuestros clientes, nuestros colaboradores o socios comerciales. Muchas gracias. Yo creo que vamos cerrando este webinar para respetar el horario de nuestros panelistas, por supuesto, de las personas que nos acompañaron. Solamente les pediría una última reflexión. Lo que hemos escuchado hasta estos momentos es que definitivamente un nuevo cierre, nuevas restricciones sería, otra vez, parafraseando a Francisco Fernández, catastrófico, con un efecto dominó entre otras industrias que ya nos han explicado Manuel y Enrique. Entonces, quisiera que viéramos, pues, cómo nos imaginamos un escenario realista, pesimista, pero también un optimista. Y con eso vamos cerrando cada una de las participaciones, por favor. Ahora no sé si quieras empezar, Manuel. Sí, por supuesto. Mira, definitivamente hay un escenario de incertidumbre. Definitivamente, mientras que no tengamos por lo menos controlada esta pandemia, seguiremos con la misma incertidumbre. Sin embargo, creo que el hecho ahorita de este impulso que se le dio el último trimestre a los restaurantes, pues la verdad es que es muy alentador para todos, ¿no? Especialmente para nosotros los bancos, porque también les quiero recordar algo. La banca está igual de afectada que todos los demás sectores, ¿no? En el caso de nosotros, pues el capital de todos los bancos no es de nosotros, es de nuestros ahorradores. Y nosotros también, pues no podemos afectar a nuestros ahorradores. Pero definitivamente, volviendo a la pregunta, creo que es optimista, sí podría ser catastrófico, e insisto, como empecé, el tema de la cadena de suministro, romperla, el daño podría ser irreversible. Pero contamos todos con que esto se pueda por lo menos mantener en los niveles que ya traemos
y creo que va a ser muy benéfico para todos, ¿no? Gracias, Manuel. Enrique. Yo lo que te diría es, como bien mencionaste, hay luz al final del túnel, un túnel que ha sido muy negro, pero ya hay luz. Eso no quiere decir que, y reitero lo que dije hace un momento, no bajemos la guardia en las medidas sanitarias, pero también en nuestro quehacer empresarial, y seamos muy responsables al respecto de nuestro quehacer empresarial en los próximos meses. Creo que eso es muy importante. Y reiterar algo que Manuel comentó y yo hice eco, y Francisco lo ha tomado también. Mantengamos un diálogo abierto y constante con nuestros aliados estratégicos para disminuir la incertidumbre, con nuestros bancos, con nuestros caseros, con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Creo que eso es muy importante. Gracias. Cerramos contigo, Francisco. Pues mira, te voy a decir algo. Efectivamente estamos en medio de una pandemia nunca vista en México. Los efectos han sido devastadores, nunca los habíamos visto. Sin embargo, tenemos una buena noticia. La adversidad hace que se genere la creatividad. Y probablemente en los únicos momentos donde los mexicanos podemos brillar sobre todas las cosas es precisamente cuando nos necesitamos unos a otros. Yo estoy muy contento porque, por un lado, sé y he podido constatar que detrás de nosotros, porque no solamente soy yo, sino detrás de todos los representantes, hay un gremio responsable, hay un gremio comprometido, hay un gremio que en medio de toda esta catástrofe todavía se dio el tiempo para regalar despensas, todavía se dio el tiempo para apoyar dando miles de cubrebocas, también o sea, ha hecho un esfuerzo tremendo y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque estamos trabajando para transmitir que no bajemos la guardia. ¿Cómo podremos salir de esta situación en la que nos encontramos evitando que la gente se contagie? ¿Cómo podemos hacer que la gente se contagie haciendo y actuando de manera responsable? Y les aseguro, y estoy seguro que ustedes lo pueden ver, es que en nuestro gremio, y estoy seguro que en los que nos acompañan, se está haciendo un trabajo intenso para evitar el contagio. Quiero decir algo que se me había olvidado. No tenemos registrados contagios en los restaurantes también, y hablamos de muchas personas que colaboran con nosotros. No tenemos registro. Y eso habla de que los protocolos se están aplicando correctamente. Es una reflexión, puedo equivocarme, es una reflexión. Pero inclusive, si llega una gente que está contagiada y lo recibe gente que está evitando ese contagio. Por eso somos una opción responsable, es una opción que garantiza que estamos haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo no me queda nada más que agradecer muchísimo a Enrique Telles, Manuel Montellano, Francisco Fernández por haberse unido a este webinar y por supuesto a las personas que se contactaron con nosotros, a nuestros compañeros y nuestras compañeras de los medios de comunicación, también agremiados de la Canidad, que se unieron a través del webinar y del Facebook. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, igualmente a todos. Saludos.